estamos en primavera, entonces es la venta del 50-60% del año. Estamos hablando de festividades de San José, Semana Santa, y yo sobre todo es lo que más trabajo, porque luego en verano las flores que tienes no es bulbo, ya es flor más barata, ya la flor no tiene la calidad que tiene en primavera y tampoco hay la fuerza que hay en primavera. Vamos, abril, mayo es lo más fuerte. Mediados de marzo aquí se tiró muchísimas flores. Cuando se decretó el estado de alarma, pues me costaba mucho creérmelo y estuve 3 días que vamos, que decía yo, no, las flores no las voy a tener que tirar, pero bueno. Lo pasas mal, después reaccionas, sigues cortando las flores, haciendo cubos, empiezas a regalar, hasta que llega un momento que ya va pasando el tiempo y sigues tirando, cada vez hay más, entonces al final, vamos, es que te deprimes ya. El futuro es completamente incierto, porque todavía no hay vacunas, sigue habiendo muchas personas muertas, que es lo primero, la salud de las personas. No sé cómo se va a enfocar en la apertura del negocio, eventos como bodas, comuniones, todo esto están anulados. Cara difuntos vuelvo a plantar bulbo, que empiezo a plantar en abril, luego también se planta crisantemo. Entonces esos pedidos los tengo hechos, pero están en el aire de confirmarlos, si los voy a plantar o si no los voy a plantar, porque está todo en el aire. Yo creo que debería de haber una campaña publicitaria importante, donde se valoraran los productos de aquí, porque dejan mano de obra de aquí, gente que va a trabajar en el campo, valor añadido. Entonces, bueno, que se ponga en valor lo que se produce en Asturias. Yo me dedico, tengo 2 actividades, una es la carpintería, tengo un pequeño carpintería rural, se puede decir, estoy solo, soy autónomo, y la otra actividad que tengo son la cría de razas autóctonas. Ahí es todos los días, esto desde por las vacas, además en esta temporada que es temporada de crías, donde las yeguas están pariendo, las vacas también, los corderos están sacados para adelante, hay gochas paridas, entonces eso no tiene parada. Da igual que después la salida y otra cosa, eso ya habrá que pegarse, ¿no? Tengo esperanzas de que unos meses, 2 meses, esto empiece a caminar, ya tenemos hechos contactos, hay que intentar colocar los animales, los distribuidores que nos los compraban en el tema de los corderos, en el tema de los gochos, estamos trabajando con ellos ahora, es decir, no para, y las esperanzas no se pueden perder, es decir, esto de una u otra forma tenemos que llegar al consumidor, ¿no? Tenemos que consumirlo de aquí. Estoy convencido que si los asturianos consumimos toda la cantidad de productos que tenemos aquí en Asturias, que es grandísima y para muchos desconocida, bien en carnes, bien en legumbres, bien en hortalizas, en quesos, no necesitamos de ningún otro sitio. Ahí está la base, está eso, en consumir lo de aquí. La restauración no se sabe cuándo va a volver a abrir, las pequeñas pescaderías, pues las ventas, aunque son servicios esenciales, mermaron, y entonces en el sector pesquero hay una incertidumbre total, no se sabe qué va a pasar después de que termine la campaña de la caballa y existe un temor a qué hacer. En los barcos es imposible cumplir a rajatabla lo que dicta el BOE, o sea, sobre todo mantener las distancias. Eso sí, cada pescador está dotado con sus EPIs, todos están con mascarilla, guantes y bueno, extremando las precauciones al máximo. Es complicado porque en un barco ya le digo que las distancias es prácticamente imposible. La incertidumbre que hay, no podemos sopesar nada porque no sabemos si va a recuperar la normalidad, si el sector va a tener que parar, entonces es muy difícil ahora prever qué medidas vamos a tomar. Respecto al año pasado, pues actualmente llevaríamos un 50% menos de facturación. El año pasado la caballa estaba vendiéndose de una media a 1,25 y ahora estamos hablando este año de 0,65, 0,60, 0,70.
La situación de las ganaderías con la instauración de este estado de alarma de momento no cambió, seguimos atendiendo al ganado, seguimos recibiendo los piensos, los forrajes, se recoge la leche, van los terneros al matadero y de momento lo que es nuestra actividad no se vio modificada. Sí que estamos trabajando con más presión que nunca, porque sabemos que de nosotros depende el poder abastecer el mercado, que no falte de nada cuando los consumidores vayan a comprar. Bruselas tiene que reconocer todo esto y tiene que tener un presupuesto acorde a las necesidades, y que es un presupuesto digno y suficiente para que nadie tenga que cerrar por falta de rentabilidad y que se apoyen las producciones locales, y los consumidores, yo creo que ahora más que nunca están concienciados que nuestras producciones, las cercanas, son las de calidad y son las que tienen que consumir. Ojalá sigamos por este camino. Pero por desgracia también hay otro escenario que estamos acostumbrados a que se nos utilice como moneda de cambio, y que puede ser que la pérdida de empleos, la bajada de los sueldos hagan mella en los consumidores y se deje de comprar y tengamos incluso una situación bastante peor que la que teníamos, que lo que llevará acompañado pues será cierre masivo de explotaciones, y esto no lo podemos consentir ni en Asturias, ni España, ni Bruselas. Europa tiene que ser capaz de autoabastecerse y por tanto tiene que apostar por ello. Pero bueno, puede hacerlo, sí. Quizá más trabajo ahora porque tenemos los terneros sin poderlos sacar y las vacas de desecho que tampoco las podemos sacar. Y hay mucha incertidumbre cuando las vamos a sacar todavía. ¿Y qué sacar? Venderlas, regalarlos, los terneros, regalarlos. Los mataderos están colapsados, no tienen salida para la carne que tienen. Y entonces no las quieren, ni caras ni baratas. Una incredulidad de momento y con incertidumbre porque no sabéis a qué carta quedarte. Y bueno, improvisando y sin saber que a lo mejor vas a la hierba y creen que vas a pasear o vas por ahí y te meten una multa. Pero estamos acostumbrados a sacrificarnos desde que nacemos, yo desde que nací, a sacrificarnos. Entonces ya estamos esperando a ver por dónde nos llueven las leches para ir saliendo. A ver, cada vez quedamos menos, pero la cuestión es que los precios nos suben. Igual es muy tarde incentivar más a la gente joven, porque trabajo en otro sitio no tiene, y promocionar más lo nuestro. Esta crisis ahora mismo lo que nos supone, lógicamente, teniendo en cuenta que tenemos seis tiendas, 5 días en puntos meramente turísticos y no viene nadie porque la gente no se puede mover, pues nos ha supuesto una caída de ventas en torno al 70%. Estos clientes son los residentes locales. Sí es cierto que, como te explicaba, nuestro cliente de segunda residencia es un cliente a distancia, es decir, no nos está comprando para que se lo enviemos a su domicilio. También es cierto que el acopio de víveres de primera necesidad en poblaciones como puedan ser Madrid, Barcelona, Sevilla, por lo visto es difícil, porque no están cubriendo, y sobre todo cuando buscan un producto de calidad y nos están demandando ese servicio de envío. Estamos siempre con una estrategia para atraer turistas que tiene una pernoctación media de casi 3 días, y la gente que viene 60, 70 días al año a nuestra zona, que consume en tiendas, compra en tiendas de ropa, en establecimientos que recomiendan nuestra zona, nunca hacemos nada por ellos. Entonces, igual creo que deberíamos, por lo menos, que esta situación nos sirva para reflexionar quién es nuestro objetivo y nuestro cliente principal. La primera enseñanza que tenemos que sacar es que realmente tenemos que mirar un poquitín más por los nuestros. Hace mes y medio estábamos hablando de fijar población en el medio rural, en mes y medio nos lo hemos cargado, o sea, la hemos rematado.
el trabajo del día a día tú lo tienes que seguir haciendo igual. Lo que pasa que, bueno, sí bien es cierto que trabajas con un poco más de estrés porque, bueno, estás pendiente de lo que pueda pasar, que si te van a parar, que si tienes que salir a la carretera, que si tienes que coger el coche, eso es lo que te agobia un poco más, pero por el resto nosotros seguimos el día a día igual porque, de hecho, somos el sector que ahora mismo está abasteciendo pues todo y tenemos que seguir, no queda otra. Yo vendo muchos animales también para vida, entonces eso en mi caso pues no te afecta tanto porque bueno, los tienes un tiempo en la explotación y si no les das salida pues este mes se lo das al siguiente. El problema viene claro con la carne, porque la carne al estar los negocios de hostelería, de todo cerrado, pues claro, aún así los mataderos te siguen llevando los terneros. Yo lo de congelar, y es mi punto de vista, no lo veo del todo bien. Es una solución ahora, pues la carne de alguna forma la tienes que conservar y tal, con la congelación sería una, pero cuando esa carne salga otra vez al mercado, lo que nos va a ocasionar pues es un bajón de precios otra vez. Hay veces que lo ves pues no sé, con un poco más de ánimo, otras veces te vas abajo porque ves que bueno, que no una cosa va trayendo la otra, todo está mal. Y el sector, o sea, el campo, pues es una cosa de las que hasta ahora pues estaba muy poco valorado y ahora mismo, pues claro, te da un poquitín de eso el saber que es un sector estratégico, que estamos alimentando y dando pues servicio y intentando que no falte nada. Para salvar el campo en Asturias, yo pienso que, a ver, ahora mismo consumir carne de Asturias, la ternera asturiana, que es una carne de buenísima calidad. Y yo, a ver, reitero y reivindico siempre comprar en el pequeño comercio porque es el comercio más cercano y no por ahorrar unos céntimos o ahorrar algo, traer carne de peor calidad y en otras condiciones. Desde el 98 llevo con las instalaciones de invernaderos aumentando y demás, y empezamos el 80 al 90% de la venta que tenemos es a restaurantes y hostelería, pequeños supermercados, bueno, ese tipo de cosas. Estamos tirando toda la mercancía prácticamente, ahora estamos empezando a repartir a domicilio y la gente se está aportando y bueno, estamos empezando a sacar algo de la mercancía, un pequeño porcentaje, pero bueno, por lo menos para sobrevivir. Ahora mismo estamos modificando los cultivos, digamos, porque claro, tienes un planteamiento de cultivos para, digamos, Semana Santa, verano, cara a hostelería, y ahora estamos pues más a la carta, intentar meter más cultivos para tener un poquitín más de variedad y poder servir pues a domicilio varias cosas. Solamente en este mes estamos valorando sobre 20-25.000 euros las pérdidas, más otros tantos que tienes que gastar ahora en reponer y hacer cultivos nuevos. La única esperanza que nos queda es que la gente confíe digamos, en la huerta asturiana o en la ganadería, digamos, en los cultivos y bueno, lo que tenemos en Asturias y podamos salir adelante con ellos. Yo creo que debemos de salir reforzados de esta crisis. Creemos que el sector agroalimentario debe de ocupar dentro de la sociedad la importancia que realmente tiene y hay que considerarlo un sector estratégico. De hecho es que si en estos momentos el sector productor dejase de producir, ¿qué sería de nuestra población? Debemos de mostrar a la sociedad cómo producimos, en qué condiciones producimos y cuál es nuestro sistema de funcionamiento, porque lo que estamos viendo es que a veces minorías muy radicales lo que hacen es entorpecer la credibilidad que nosotros tenemos o que debemos de tener dentro de la sociedad. El sector agroalimentario y concretamente el sector ganadero en los últimos 100 años ha tenido una reconversión extraordinaria y lo que sí está claro es una cosa, que hoy producimos alimentos de mucha más calidad y con mucha más seguridad alimentaria que se producían entonces. Por lo tanto, yo lo que animo es a
al optimismo, a tener un mensaje de futuro y a un mensaje en el cual los ganaderos y los agricultores asturianos, que aportamos un 20% al PIB regional, lo vamos a seguir aportando a nada que se nos ayude, y eso lo tiene que entender la sociedad.